Buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Laura Camargo, pertenezco al equipo de marketing de Colombia. Les damos la bienvenida y agradecemos el espacio para que puedan unirse a nuestro webinar de gobernanza inteligente de Power Platform. Para los que no pudieron unirse a nuestro primer webinar, este es la parte número 2, pero pueden dejarnos en el chat sus correos para que nuestro equipo les envíe la información y puedan tener toda el webinar completo. Eh, Acá un poco de nosotros. ¿Quiénes somos? Nosotros somos Alpha People, una empresa partner Gold de Microsoft, líderes en implementación de soluciones empresariales. Estamos ubicados en más de 14 países a nivel mundial. Tenemos más de 625 colaboradores especializados en las soluciones de Microsoft. Contamos con más del 95% de servicios que proporcionan una línea de todas las soluciones tecnológicas actuales y tenemos el orgullo de pertenecer al 1% de los partners en el mundo de nuestro prestigioso círculo de Inner Circle. Este slide es bastante importante, nos gusta resaltarlo debido a que actualmente Microsoft cuenta con una inversión para aquellas empresas que quieran tener o participar en una de nuestras siguientes actividades. Tenemos talleres de visión, evaluaciones de solución, evaluaciones de migración, demostraciones a media, centro de experiencia, enfocados en Dynamics 365, Power Platform y Microsoft AI. ¿Cómo pueden participar? Pueden escanear este código, nos expresan su interés y nuestro equipo se comunica con ustedes para darles los siguientes pasos. Los dejo y les presento a nuestro arquitecto de soluciones de Power Platform, Jason Bernal, quien nos va a acompañar y guiará en este webinar. Al final, pueden ir dejando sus preguntas en el chat para contestarlas. Jason, te doy el paso. Muchas gracias, Laura. Buen día para todos. Espero todos se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, mucho gusto en saludarles. Me presento, mi nombre es Jason Bernal. Hago parte del equipo de Alpha People como arquitecto especialista en soluciones Power Platform. Y pues bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por asistir, por tomarse el tiempo de estar con nosotros, por escuchar. Y el día de hoy veremos un tema muy importante, como lo mencionó Laura. Es la segunda parte de una serie que decidimos realizar enfocada hacia gobernanza de Power Platform, que consideramos que es un tema muy importante eh, y que pues a veces no se habla mucho de esto, porque siempre está como la idea de realizar rápido las soluciones. Nos interesa mucho más la parte funcional, que es totalmente válido, pero descuidamos a veces todo lo que tiene que ver con la gobernanza. Y por eso decidimos abordar estos temas en estos dos webinars. Hoy es el segundo, como ya lo mencionamos. Así que muchas gracias. Y pues para los que estuvieron con nosotros en la primera sesión, recordarán que encendimos algunas alarmas donde hablamos de riesgos y de por qué es crucial tener un plan. Hoy vamos a apagar esas alarmas o a ver cómo atender cómo atenderlas con soluciones reales, ¿verdad? Vamos a pasar del por qué al cómo, a cómo hacerlo. Le presentaremos un paradigma que es muy importante que llamamos gobernanza inteligente. Y quiero que se queden con esta idea. La gobernanza no es un conjunto de restricciones, sino que la gobernanza es habilitar con inteligencia, ¿sí? No es eh, quitar la innovación, sino habilitarla de forma segura. Es la forma en cómo cualquier organización pasa de decir no puedes hacer esto o no puedes hacer lo otro, a decirle sí, lo puedes hacer, pero vamos a hacerlo juntos de forma segura y escalable. Así que una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros y continuamos. Por favor, Laura, ¿me ayudas en la siguiente presentación? Muchas gracias. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación. Tengo entendido que no todos tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en el primer webinar, aunque ya Laura lo mencionó que pueden solicitar la grabación. Aún así, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hablamos en la sesión anterior. Vamos a refrescar un poco la memoria muy rápidamente. Entonces, hablamos del por qué estamos aquí. Hablamos de por qué la adopción acelerada de Power Platform es una oportunidad increíble, pero también hablamos que esa agilidad conlleva riesgos si no la gestionamos. Hablamos de las consecuencias muy reales de no hacerlo.
Por ejemplo, aplicaciones huérfanas que nadie mantiene, sobrecostos en licencias que se compran sin control y temas muy preocupantes como la exposición a brechas de seguridad, que es un tema súper delicado que debemos tener en cuenta en cualquier organización. Ahora bien, ¿les suena algo, les es familiar algo de esto, por ejemplo? No sé si les ha sucedido de que, oiga, no sabemos esa aplicación, quién la desarrolló, que es muy útil, pero que esa persona ya no está en la compañía y ahora nadie se atreve a tocarla. ¿Les ha sucedido alguna vez? Entonces, ese es un riesgo o uno de los riesgos latentes, ¿no? Que Power Platform debería o es una fuente de innovación, pero que puede llegar a convertirse en lo que llamamos como esa sombra de tecnología, ¿no? Entonces, un ecosistema fuera de control, permíteme un momento, que al final nos obligaría al equipo de tecnología a cerrar puertas y a tomar decisiones que pueden frenar justo lo que precisamente no queremos, que es la innovación, ¿no? Eh, permítame un momento. Entonces, si tenemos en cuenta todos esos riesgos, seguramente podemos tomar las decisiones a tiempo. Así que hoy vamos a convertir cada uno de esos puntos que podríamos decir que son como un dolor de cabeza en un plan de acción concreto. ¿Podemos avanzar, por favor? Bien, entonces, esos son los problemas. Ahora, ¿cómo se vería o cómo se ve la solución? ¿Cómo es una gobernanza o una buena gobernanza en la práctica? El error más común, y quiero que eviten, o los invito a que evitemos esto a toda costa, es pensar que la gobernanza es un problema puramente tecnológico, ¿de acuerdo? Es creer que con instalar una herramienta como el famoso Co-Starter Kit, ¿cierto? Que ya seguramente ustedes han escuchado hablar de él o lo conocen, y que solamente con esa instalación ya el trabajo está hecho. Eso es uno de los errores más grandes, porque les aseguro que una herramienta sin un proceso claro y sin gente que se haga responsable sería una sola, se convertiría en una inversión sin retorno y no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces la gobernanza real, la que funciona y permite escalar, se sostiene sobre tres pilares que dependen el uno del otro. ¿Cierto? Piensen en esto como si fuéramos a construir, como si fueran a construir una casa. Entonces necesitamos los planos, seguramente, eso no es negociable, necesitamos los materiales y necesitamos los constructores, aquellos que van a ejecutar toda la obra. Entonces, el primer pilar son las personas, ¿de acuerdo? La gobernanza empieza con la cultura y y con definir quién hace qué. Necesitamos un patrocinador ejecutivo que crea en lo que estamos haciendo, que crea en esto. Y necesitamos un ecosistema de roles muy bien definidos. Los makers o los creadores, que son los que construyen, serían unos de ellos, los que podemos llamar también champions, o que son esos makers o constructores entusiastas que se convierten muchas veces en mentores. Y también los líderes del centro de excelencia que guían toda la estrategia. Eso sería el primer pilar, las personas. Entonces, roles y responsabilidades muy bien definidos, saber quién aprueba, quién soporta y quién crea. Entonces, el segundo pilar son los procesos, ¿cierto? Entonces, estas son las reglas del juego. Ya tenemos las personas, los que van a crear, sabemos quién va a hacer y cómo lo va a hacer. Ahora necesitamos el proceso, que son las reglas del juego. Entonces, necesitamos saber, por ejemplo, cómo se mide un ambiente. Otra cosa que necesitamos medir es qué conectores podemos usar y si los podemos usar juntos. ¿Cómo movemos una app de desarrollo a producción de forma segura, por ejemplo? Y todos estos procesos deben ser claros, deben estar documentados y deben ser comunicados a todos. No pueden ser procesos que solamente conozca cierta área, sino que deben ser socializados entre todos los interesados, entre todos los que hacen parte de tecnología o de las áreas que están involucradas en el desarrollo de flujos, de aplicaciones, etcétera. Así que el segundo pilar, procesos, reglas del juego claras y comunicadas, políticas de creación, publicación y archivado.
Y el tercer pilar son los materiales, volviendo a la analogía de la construcción de una casa. Son los materiales, que es la tecnología. Entonces, aquí es donde usamos las herramientas para automatizar y hacer cumplir los procesos que definimos. Podemos hablar del Power Plan for Admin Center, del Code Starter Kit y de todo el ecosistema de seguridad de Microsoft. Entonces, solo cuando estos tres pilares, que son las personas, los procesos y la tecnología, cuando esos tres pilares están alineados y trabajando en armonía, ¿ahí qué sucede? Se da el resultado que esperamos. ¿Y cuál es? Es que la gobernanza deja de ser un concepto y se convierte en una ventaja estratégica y real. Pasamos de la teoría a la práctica y podemos implementar una estrategia real, algo tangible. ¿De acuerdo? Podemos continuar, por favor. Bien, entonces, pilares esenciales de una gobernanza efectiva. Entonces, ahora ya que hemos validado ese marco estratégico, vamos a bajar un poquito al nivel táctico, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de los cimientos de esos pilares, que si los construimos bien, ¿qué van a hacer esos pilares? Sostendrán todo el programa de innovación, ¿de acuerdo? Pero necesitamos construirlos bien. Entonces, el primer pilar y el quizás, digo yo, el más importante, uno de los más importantes, el más fundamental, es la gestión de ambientes. Esto es súper, súper importante. Pensemos en un ambiente como un contenedor que aísla las diferentes aplicaciones, los flujos y los datos. Pero entonces, ¿por qué es tan importante? Y básicamente es porque nos permite separar el trabajo en progreso de las operaciones críticas del negocio. Pensemos en un desarrollador haciendo una prueba en una aplicación de finanzas, por ejemplo, y esa aplicación de finanzas ya está en producción. ¿Qué sucede si no tenemos la separación de ambientes? Si un error se da en esa aplicación que ya está en el ambiente de producción y que estamos haciendo cambios en ese mismo ambiente, pues cualquier error es catastrófico. Entonces, la estrategia de ambientes nos va a ayudar a evitar este tipo de cosas. Tenemos el ambiente por default que se crea automáticamente y es muy importante que este ambiente no lo usemos para fines de producción. Muchas veces, pues, por desconocimiento, comenzamos a trabajar en ese ambiente y ahí mismo vamos publicando y sucede como lo que les mencioné anteriormente, hace un momento. Si algo sucede, pues va a impactar toda la operación. Entonces, nuestra recomendación es muy clara. Reservemos ese ambiente por default solo para temas personales, digamos para hacer una prueba de concepto muy rápido o para que la gente que está comenzando a aprender pueda explorar, pero nada más. No pongamos ahí aplicaciones departamentales o aplicaciones críticas por ningún motivo. Segundo, necesitamos ambientes de desarrollo. Esos ambientes de desarrollo serían los talleres aislados donde los creadores o makers construyen sin ningún problema. Aquí podemos crear todas las aplicaciones, flujos, no sé, agentes si estamos usando Copilot sin ningún problema y hacer cambios, probar, porque estamos en un ambiente de desarrollo precisamente. El otro ambiente que tenemos que crear, que debemos tener en mente, es el ambiente de pruebas. Es ese ambiente donde los usuarios validan que la app funciona como realmente esperamos. Ya es un ambiente más enfocado hacia los usuarios de negocio. El primero es para los desarrolladores, para crear y probar todas las funcionalidades, hacer esas pruebas unitarias, explorar, pero el segundo es enfocado a, a los usuarios de negocio para que prueben, validen que eso que se está desarrollando y que próximamente va a salir a producción funcione como estamos esperando, como esperamos, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos el ambiente de producción, el entorno que nadie puede tocar, ¿sí? Es un entorno que está totalmente aislado, que debe ser el más controlado y seguro de todos los tres, porque es que allí tenemos nuestras soluciones en vivo y en directo, y allí nadie puede tocar. Allí tenemos que llevar las soluciones de forma administrada para que no se den cambios en ese ambiente.
¿listo? Porque cualquier cambio al momento de publicarse va a afectar totalmente la operación. Ahora, muy bien, gestionar todo esto a escala puede ser a veces complejo, puede ser un desafío, pero es aquí donde Microsoft introduce una capacidad muy clave que son los Managed Environments, ¿de acuerdo? O los entornos administrados. Estos son ambientes, podríamos decirlo, con muchos poderes, ¿cierto?, de gobernanza. Esos ambientes nos permiten, por ejemplo, limitar con, digamos, gestionar cuántos usuarios se pueden compartir una app, por ejemplo, para evitar que se vuelva viral sin control o mostrar un mensaje de bienvenida a los desarrolladores, a los creadores, con enlaces a políticas internas. Son las respuestas, por ejemplo, para delegar la creación de ambientes. Nos ayudan a no perder el control centralizado. Entonces, otro tema importante y otro pilar son las políticas, ¿cierto? Pero antes de también establecer convenciones de nomenclatura. Hablemos de establecer convenciones de nomenclatura antes de las políticas. Y eso puede sonar como un poquito como a burocracia, pero créanme que eso nos ayuda a tener una higiene digital. Es lo que diferencia un ecosistema entendible de un caos que no se puede descifrar. Entonces, un buen estándar como las ventas, como cómo nombrar las aplicaciones, por ejemplo, ventas, cotizador, el país, para una, o sea, identificar de forma correcta las aplicaciones, los flujos, o usar prefijos, ¿cierto? Digamos, en las aplicaciones, si usamos botones, por ejemplo, usar prefijos como BTN de botón, o LBL de librerías, o bueno, cosas como estas nos van a ayudar a que el mantenimiento y la auditoría sean mucho más sencillos. Eso es muy importante tenerlo, el tema de cómo nombramos nuestros flujos, nuestras aplicaciones. He visto muchas veces que uno ingresa al módulo de desarrollo donde están trabajando el equipo y ve en las aplicaciones muchas pantallas, muchos controles nombrados de forma que no se sabe qué es lo que hacen o cómo lo hace el sistema automáticamente, botón uno, botón 2, label uno, label 2, y es súper difícil mantener una aplicación que está construida de esta forma. Entonces, el tema de cómo nombramos la nomenclatura es muy importante. Y junto a esto también tenemos las políticas de prevención de pérdida de datos. Esas políticas son barreras de seguridad digitales que nos ayudan a clasificar los conectores en tres grupos. Los primeros son los grupos business o empresariales para datos corporativos como por ejemplo Dataverse, SharePoint, ¿sí? O sea, conectores que podemos usar en la organización. Los otros grupos de conectores son los no empresariales que son para los servicios públicos. Podríamos hablar de conectores como Twitter, Google Drive, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de conectores que no son precisamente la organización. Y tenemos otro grupo de conectores que son los que vamos a bloquear, si así lo decidimos, son aquellos conectores que simplemente no queremos tener en la organización. Entonces la regla es muy simple. Una aplicación no puede mezclar conectores de los grupos business o empresariales y los que no son empresariales. Y ahí es donde tenemos toda la prevención. Esto es lo que nos ayuda a de forma automática prevenir y evitar que alguien cree un flujo que, por ejemplo, lea un documento de SharePoint y lo publique en una red social. No queremos esto, ¿verdad? No queremos tomar un documento privado de la organización y publicarlo. Entonces ahí es donde las políticas de seguridad nos ayudan a gestionar todo esto de forma correcta. Siguiente, por favor. Bien, finalmente vamos a ver los últimos dos, ¿cierto? Y es el gobierno de la propiedad. Entonces, si recuerdan lo que hablamos hace un momento, es esas aplicaciones huérfanas, ¿cierto? Entonces, esta sería la forma de controlarlo, o ese antídoto. Debemos asegurarnos de que cada recurso tenga un dueño claro y responsable de su mantenimiento. No podemos tener aplicaciones por ahí rodando y no sabemos quién las creó, que no hay documentación técnica, que quién es el propietario. No podemos tener esto de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, aquí entra una herramienta muy importante que es el Code Starter Kit, del que hablaremos ya en un momento, y es el que tiene esos procesos automatizados para detectar estos recursos sin dueño y facilitar esa reasignación. Y por último, el último pilar es el monitoreo y el soporte. Entonces, no podemos reaccionar solo a los problemas. Necesitamos tener un monitoreo proactivo. De nada nos sirve saber que tenemos problemas si no tomamos medidas para estar un paso adelante.
Entonces necesitamos saber qué se usa, cómo rinde, si está cumpliendo o no con las políticas. Y para que el personal no se frustre, debemos ofrecer un modelo de soporte claro y escalable. Desde el autosoporte y las comunidades en Teams, por ejemplo, hasta un soporte dedicado al COE para los problemas mucho más complejos. Pero entonces es importantísimo ir un paso adelante, ¿cierto? No podemos esperar a que las cosas sucedan, sino que debemos tener un monitoreo y soporte efectivo. ¿De acuerdo? Continuamos, por favor. Bien, entonces hemos hablado de muchos conceptos, ¿verdad? Hemos hablado de ambientes, hemos hablado de políticas, de monitoreo, y podrías, digamos, preguntarse, puede surgir la pregunta, bueno, está bien, todo eso suena muy bonito, pero ¿cómo lo gestiono y en la práctica cómo lo implemento? Y la respuesta a nivel conceptual es creando, así de sencillo, un centro de excelencia, ¿de acuerdo? Y me gustaría desmitificar esto. Y es que no podemos pensar en un centro de excelencia como un departamento, digámoslo así, de policía, simplemente, y que es el que está ahí como poniendo barreras y ya, sino que debemos pensar en un centro de excelencia exitoso que impulsa la innovación. Es decir, es un habilitador estratégico que fomenta una comunidad de creadores, pero que lo hace dentro de un marco seguro. Recordemos que y esto lo hablamos mucho en el primer webinar, y es que gobernanza no es bloquear, sino que gobernanza es habilitar con seguridad, ¿de acuerdo? Y para que no tengamos que empezar de cero, Microsoft nos provee una herramienta muy potente, una herramienta increíble, que es el Code Starter Kit. Pero, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Básicamente es una colección de componentes y herramientas de código abierto o de bajo código que ya vienen de lo que es dentro de la Power Platform y que podemos instalar de forma free. ¿De acuerdo? Que podemos instalar, descargar e instalar de forma gratuita. Entonces, aquí la palabra clave es kit de inicio. No es un producto final con soporte oficial, sino que es un acelerador muy potente. Y el verdadero valor no está en la instalación, sino en los procesos y la cultura que construimos alrededor. O sea, no es solamente instalarlo y decir, sí, ya tengo implementado el centro de excelencia, sino tener esos procesos y la cultura clara de lo que estamos construyendo. Recordemos esos pilares que vimos también hace un momento sobre los procesos, ¿de acuerdo? Entonces, el KIR resuelve tres problemas fundamentales. El primero es la visibilidad. Debemos tener en cuenta que no se puede gobernar lo que no se ve. Necesitamos ver lo que vamos a gobernar. Entonces, el corazón del KID es un conjunto de flujos, básicamente, que recopilan un inventario completo de todo lo que hay en el tenant. Apps, flujos, conectores, creadores, ¿de acuerdo? Y toda esa información se alimenta y la podemos visualizar en un panel de Power BI interactivo muy potente que nos permite hacer seguimiento de todo. Entonces, con esto podemos hacer o responder preguntas, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿quiénes son los creadores que más activos, los que más desarrollan? Podemos validar si hay un uso excesivo de conectores premium, que eso es importantísimo. Podemos validar qué apps se han usado o que no se han usado en meses y que podíamos archivar. A veces tenemos apps que en su momento fueron muy buenas, que dieron solución a algo, pero seguramente ya no, ¿cierto? O fue una prueba, se publicó y pues nada, son aplicaciones que están ahí con poco uso o que el impacto no fue el que esperábamos y pues nada, lo ideal es archivar esto y ver cómo lo vamos a gestionar, porque esto está impactando a nivel de tenant, ¿cierto? Entonces, esto transforma la gobernanza en una disciplina que podemos basar en datos, o sea, ya no son ideas, sino son cosas tangibles basadas en datos reales. El segundo problema que resuelve es la gobernanza activa. El kit no solo muestra datos, sino que permite actuar sobre ellos, que es súper importante. Incluye procesos automatizados para encontrar esos recursos huérfanos
por ejemplo, y notificar a los gerentes para que los reasignen o para detectar aplicaciones inactivas y para pedir a sus dueños que las archiven, por ejemplo. Y una de las herramientas más valiosas es el tema de las políticas, ¿de acuerdo? Que permite simular el impacto de un cambio en una política antes de aplicarla, mostrando, digamos, de forma muy cercana de qué aplicaciones se van a afectar. Por ejemplo, tenemos flujos o aplicaciones que usan conectores eh, de forma libre, pero que ahora estamos creando políticas de seguridad y eh, algunas aplicaciones de esas que estaban usando los conectores se van a ver afectadas por esas políticas de seguridad que estamos implementando. Y seguramente esas aplicaciones o esos flujos se van a romper. Bien, con el centro de excelencia que nos ofrece Microsoft, podemos hacer un análisis de cuál sería el impacto al momento de creación o cambio en una de estas políticas al aplicarla, antes de hacerlo, pues para evitar que nuestras aplicaciones o flujos que ya tenemos se vayan a romper y podemos antes de hacer esto, pues tomar medidas y ver con el equipo de desarrollo cómo ajustar esas aplicaciones o esos flujos antes, como dije, de aplicar una política de seguridad. Y lo tercero es que el kit también ayuda a fomentar la comunidad. ¿Cómo lo hace? Incluye flujos que envían correos de bienvenida automáticos a los desarrolladores con enlaces a recursos y formación. Entonces, en definitiva, el Code Starter Kit es una herramienta indispensable para cualquier organización que quiera tomar en serio la gobernanza de Power Platform, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo. Este va a ser el motor de toda la gobernanza o la herramienta que nos ofrece Microsoft como motor para toda la gobernanza que querramos implementar. Continuamos, por favor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de un tema que es totalmente, que es muy importante también, como todos los que hemos hablado, y es el ciclo de vida de las aplicaciones. Entonces, a medida que las soluciones se vuelven más importantes para el negocio, hay algo que no podemos permitir y que no podemos dejar allá, olvidar, y es desarrollar de cualquier manera. ¿De acuerdo? Entonces, construir y modificar una app directamente en el ambiente de producción es una práctica de altísimo riesgo. Y es aquí donde introducimos una disciplina importantísima, fundamental, y es la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones o ALM. Entonces, ALM suena muy técnico, pero básicamente de fondo es simplemente aplicar un proceso de control de calidad profesional a las soluciones de low code, básicamente. Entonces, repito, aplicar un proceso de control de calidad profesional a soluciones de low code. Y el concepto clave aquí son las soluciones. Es el concepto clave. Una solución es como un contenedor. Recordemos lo que mencioné hace un momento sobre los ambientes. Los ambientes son como contenedores que agrupan aplicaciones, flujos, conectores, ¿de acuerdo? Y la solución es ese contenedor que agrupa todos los componentes de una aplicación en una única unidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos permite mover la aplicación completa entre esos entornos que hablamos, que necesitamos entornos para desarrollo, entornos para pruebas y entornos para producción. Entonces, con las soluciones podemos mover de forma completa y segura nuestras aplicaciones, nuestros flujos entre los diferentes entornos, entre el entorno de desarrollo, de pruebas y de producción, de una forma consistente y controlada, que es lo que buscamos. Entonces, tradicionalmente, implementar ese ciclo de vida antes requería conocimientos de herramientas como Azure DevOps y todavía sigue siendo una herramienta muy importante que a veces no la usamos. En muchas organizaciones he visto que simplemente exportan la solución en un paquete .zip y van al siguiente entorno y la importan. Eso se puede hacer, pero no es tanto si se puede, sino validar y pensar, ser conscientes si es la forma correcta de hacerlo. Entonces, herramientas como Azure DevOps nos ayudan muchísimo. Podemos crear pipelines para hacer esa gestión o ese ciclo de vida, para llevar entre entornos todas nuestras soluciones. Pero ahora no necesariamente tenemos que saber de Azure DevOps o de herramientas que son a veces un poco más complejas.
Eso a veces era una barrera para los desarrolladores que llamamos acá en Microsoft desarrolladores ciudadanos. Son esos desarrolladores que no son expertos en tecnología, pero que sí conocen muy bien del negocio. Y Microsoft siempre ha estado, o el objetivo es reducir esa brecha, unir esos dos mundos entre los que saben muy bien del negocio y los que saben mucho de tecnología. Entonces, esa barrera de no saber mucho de tecnología, eh, ya se, digamos que se ha ido quitando del medio con lo que Microsoft ha venido pues liberando cada vez. Por ejemplo, ya no necesitamos unos pipelines en Azure DevOps, como dije, que es una herramienta muy poderosa. Ahora tenemos la opción de crear pipelines con los pipelines que vienen en Power Platform, ¿de acuerdo? Sin necesidad de ir a una herramienta externa como Azure DevOps, por ejemplo, sin necesidad de saber de código, sino configurando opciones y pasos. Entonces, imaginemos esto. Un creador termina de trabajar en el ambiente de desarrollo, directamente en su pantalla puede ver un botón que dice desplegar o publicar, ¿de acuerdo? Entonces, con un par de clics, ese pipeline se encarga de todo el proceso técnico de empaquetar la solución, de moverla entre ambientes de forma automática, que es lo que esperamos, sin necesidad de hacer de exportar, de importar, de configurar muchas cosas, sino que de forma automática se va moviendo la aplicación, la solución entre los diferentes ambientes. Luego, una vez que los usuarios han validado la app en el ambiente de pruebas, se puede iniciar la promoción o el despliegue a producción. Y aquí es donde viene esa magia de la gobernanza, y es que también podemos configurar el pipeline para que requiera una aprobación manual de un líder de negocio o un gerente de tecnología antes de que el cambio llegue a los usuarios finales, que eso es importantísimo, aprobaciones. Recordemos ese pilar de personas, ¿cierto? ¿Quién aprueba? ¿Quién es el responsable? ¿De acuerdo? Que es muy importante. Entonces, esto impone una separación de funciones que es muy crucial. Quien desarrolla o el que desarrolla no es el mismo que el que aprueba producción. El desarrollador puede decir, sí, esto está listo, pero se necesita de alguien que responda, un gerente de tecnología, por ejemplo, que diga, sí, efectivamente todo está correcto, vamos a liberarlo y tenemos Go para producción. Entonces, Pailan es más que una herramienta de eficiencia, ¿de acuerdo? Eso se convierte al final de cuentas en un mecanismo de gobernanza que fomenta las buenas prácticas de una manera que a veces es invisible para quien está creando, pero que nos da soluciones de mayor calidad y menos errores en producción, que es lo que buscamos a toda costa, que en producción todo esté lo más estable posible. ¿Podemos continuar, por favor? Listo, ahora que hemos hablado de lo que es el centro de excelencia, el ciclo de vida de las aplicaciones, vamos a hablar de un tema que es la seguridad y cumplimiento, que creo que es de los más importantes porque siempre está como esa duda o como digamos ese temor en las organizaciones, oiga, ¿qué tan seguro es esto? Y la verdad es que es muy, muy seguro, porque es una de las fortalezas más grandes de Power Platform. Power Platform no es una isla que está ya separada de todas, de ninguna forma, sino que está profundamente integrada con el ecosistema de seguridad y cumplimiento de Microsoft. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Power Platform no es algo allá separado. Todo esto lo soporta toda la tecnología de seguridad y de cumplimiento que Microsoft ha diseñado. Y esto crea lo que llamamos un triángulo de confianza, donde unificamos la gobernanza de identidades con las actividades y con los datos. Entonces, la base de todo es Microsoft Entra ID, lo que antes conocíamos como Azure Active Directory. Entonces, partamos de ahí. La base de todo es Microsoft Entra ID. Cada usuario es una identidad gestionada, ¿de acuerdo? Cada usuario es una identidad gestionada. ¿Eso que nos permite? Nos da un control de acceso centralizado. La funcionalidad o una de las funcionalidades más importantes es el acceso condicional. Con esto podemos crear reglas que son inteligentes. Pongamos un ejemplo. Si un usuario intenta abrir una aplicación con datos financieros, por ejemplo, datos muy sensibles, y lo hace desde casa en un dispositivo no gestionado por la empresa, ¿qué podría pasar? Podemos exigirle una autenticación multifactor que limita la sesión para que no pueda descargar datos. ¿Y esto qué es? Esto es seguridad granular vista en la máxima expresión, ¿de acuerdo? También tenemos Microsoft Defender, que es básicamente
O sea, si entra ID es el portero, por poner una analogía, que decide quién entra. Microsoft Defender es el guardia de seguridad que vigila lo que se hace adentro, por verlo de alguna forma, ¿no? Y es que puede monitorear sesiones en tiempo real para, por ejemplo, no sé, bloquear la acción de copiar y pegar, digamos, desde una app con datos de clientes. No sé, a ver, pensemos, no sé, cómo detectar anomalías, como que un usuario descargue una cantidad masiva de datos y generar alertas. Y esas alertas, por ejemplo, pueden incluso disparar flujos de respuesta automáticas en Power Automate. Y el tercer, digamos, vértice de ese triángulo es Microsoft Purview, que es el que gobierna los datos en sí. Digamos que eso nos permite escanear database para mapear, para catalogar tablas, para clasificar automáticamente datos sensibles como números de tarjetas de crédito, datos personales. Y algo importantísimo es mostrar, digamos, como ese linaje de datos de extremo a extremo. Entonces, desde su origen en una tabla hasta un conjunto o consumo en un informe de Power BI. Entonces, en conjunto, esta integración nativa ofrece una seguridad de extremo a extremo que es muy difícil y costosa replicar con productos de terceros. Yo siempre digo, aprovechemos todo lo que a Microsoft nos ofrece, sus capacidades nativas en su nube, ¿de acuerdo? En toda su tecnología, ¿de acuerdo? En todas sus herramientas. Siempre está bueno, esto yo lo puedo hacer con otra herramienta, esto yo lo puedo hacer de esta forma, sí, seguramente, pero ¿por qué no aprovechar todas esas capacidades nativas que ya nos ofrece la plataforma? ¿Podemos continuar, por favor? Bien, entonces, ¿quién debe hacer o qué? A medida que la adopción en la plataforma crece de forma exponencial, entonces el modelo de gobierno tiene que evolucionar con ella, ¿de acuerdo? Y un modelo puramente centralizado donde TI lo controla todo, que es lo que sucede muchas veces, tecnología es el que hace todo, y no digo que tecnología no sea importante, sí lo es y lo seguirá siendo, pero no es la mejor forma porque eso hace que se convierta en un cuello de botella que va a frenar la innovación. Por otro lado, un modelo totalmente centralizado, donde cada departamento hace lo que quiere, descentralizado, perdón, es una receta, podríamos decirle la receta ideal para el caos, para que las cosas no funcionen. Entonces, necesitamos una solución de un punto intermedio, un modelo híbrido que podemos llamar como ese gobierno federado, ¿sí? Yo digo muchas veces, no podemos irnos a extremos, los extremos, lo decimos muchas veces, son malos, entonces tenemos que buscar ese equilibrio y un equilibrio que lo podemos encontrar en ese modelo híbrido, es en ese gobierno federado. Entonces, eh, digamos que de esa forma eh, podemos tener, digamos que un control, ¿de acuerdo? Podemos pensar en un modelo de centro y radios, ¿cierto? Un ejemplo fantástico, por ejemplo, es la compañía, una de las compañías ferroviarias alemana. Ellas tienen me vino acá a la mente un ejemplo que vi hace un momento de una de las compañías más importantes allá en Alemania, donde tienen un centro de excelencia que define los estándares para toda la empresa. Y luego ese centro de excelencia lo dividen en locales, en subsidiarias que se enfocan en el soporte cercano a los desarrolladores. Y ese modelo, por ejemplo, que permite, es un modelo de dos niveles que les permite escalar a miles de desarrolladores ciudadanos sin sobrecargar al equipo central. Y para que eso funcione en la práctica, tendríamos que definir, por ejemplo, responsabilidades, como una matriz, no sé, una matriz RACI, donde todos saben si son responsables, si son consultados o informados para cada decisión clave. Eso nos ayudaría, por ejemplo, a fomentar, no sé, la responsabilidad en el negocio y liberar, que es el punto clave, al departamento de tecnología para que sea un habilitador estratégico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el departamento de tecnología, tenemos el centro de excelencia, tenemos esos business champions que llamamos, esos desarrolladores entusiastas que son los que están liderando todo el tema. Tenemos los desarrolladores, que son los que innovan y desarrollan las soluciones siguiendo las guías establecidas. Entonces hemos desglosado muy bien lo que significa tener una gobernanza inteligente, desde el marco estratégico hasta las herramientas y los modelos operativos, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo espero que el mensaje esté quedando claro. La gobernanza, y es uno de los puntos más importantes, lejos de ser ese obstáculo,
se convierta en el principal habilitador para que puedan escalar la innovación de manera segura y sostenible. Y debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que el éxito no depende de un solo elemento. Muchas veces queremos centrar todo hacia un solo elemento, sino que depende de la sinergia. Importantísimo, la sinergia de todo lo que hemos visto hoy, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que esto no es un proyecto, gobernanza no es un proyecto en sí con un fin, sino que es un programa continuo de mejora y adaptación. Entonces, si preguntan, bueno, ¿por dónde empezar? Entonces, de nuevo, las recomendaciones estratégicas son, primero, empezar con visibilidad. No podemos gobernar lo que no podemos ver. Debemos implementar un centro de excelencia. Ese es el paso de más alto impacto y que pueden dar al principio. El segundo es establecer barreras de seguridad y definir políticas. Y el tercero es una estrategia de ambientes claro y fomentar una comunidad. Eso es importantísimo. Y identificar quiénes son los desarrolladores, quiénes son los que conocen más del negocio y pueden abordar ese tipo de implementaciones y empoderarlos. Empoderarlos como esos líderes, como los que van a estar guiando a los que hasta ahora están iniciando. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que eso sería todo el momento. No sé si tenemos espacio. Me gustaría mostrarles un momento para que veamos un poco de lo que es el centro de administración de Power Platform, como para que tengan una idea desde dónde podemos controlar algunas cosas de las que hemos estado viendo hasta el momento. Entonces, Laura, voy a tomarme aquí un momento la pantalla, si me lo permites, para proyectar y que podamos ver aquí en vivo cómo se ve el centro de administración de Power Platform. ¿De acuerdo? Por favor, me confirman si ya ven mi pantalla. Sí, señor, sí la estamos Vale, viendo. listo. Entonces, todo lo que hemos hablado son conceptos muy importantes y digamos la estrategia, pero ya para materializarlo un poco, quiero mostrarles cómo se ve el centro de administración de Power Platform. Seguramente ya ustedes lo conocen, muchos de ustedes, pero para los que no, hagamos un recorrido muy breve de qué se trata y de cómo podemos implementar algunos temas de los que hemos visto, ¿cierto? Entonces, lo primero que aquí tenemos que nos vamos a encontrar en el centro de administración es el tema de entornos. Aquí podemos ver, yo por ejemplo aquí tengo dos entornos aislados, tengo mi entorno personal para mis desarrollos, para mis demos, para mis pruebas, ¿cierto? Y tenemos otro entorno que es un espacio aislado para que otros creadores también implementen sus soluciones, las puedan probar, ¿de acuerdo? Pero son entornos totalmente aislados, que aquí, digamos, reforzamos la idea de esos ambientes, ¿de acuerdo? Cada uno con un fin para un porqué, ¿de acuerdo? Para un porqué, para desarrollo, para pruebas, para producción, etcétera. Entonces, al entrar a los diferentes entornos, podemos gestionar roles, podemos configurar usuarios, eh, podemos, no sé, definir o crear usuarios de aplicación si tenemos de pronto Service Principal en algunas soluciones o aplicaciones, por ejemplo. Esto lo podemos hacer ingresando a la opción entornos y seleccionando el entorno que corresponda. Importantísimo, para hacer toda esa administración necesitamos ser o tener un perfil de administrador precisamente dentro de cada uno de los entornos. Aquí tenemos un tema de análisis que es muy importante. Por ejemplo, podemos ver cómo se está gestionando esa capacidad de almacenamiento de Dataverse, cómo van esas llamadas de API, los usuarios activos, las ejecuciones. Esto ya no lo entrega Microsoft por default. No tenemos que hacer nada más ni implementar algo por separado. Ya no lo están entregando la plataforma. Lo que tenemos que hacer es usarlo. ¿De acuerdo? Tenemos los análisis de data, ver el análisis de Power Automate, por ejemplo, cómo van nuestros flujos, las ejecuciones. Esto nos lo entrega, todo está conectado con esos tableros de Power BI que nos entrega Microsoft de forma nativa. ¿De acuerdo? Aquí podemos tener análisis de los flujos de nube, los flujos de escritorio, por ejemplo, son los datos más importantes. Esto no reemplaza el centro de excelencia, muy importante. Simplemente les quiero mostrar lo que ya podemos encontrar en el centro de administración de forma nativa, sin hacer ninguna instalación, pero no significa que no vayamos a instalar el centro de excelencia. También tenemos un tema de facturación, de licencia, de planes de configuración, de facturación.
Permítame que aquí se me desconectó. Listo. Perdón. Está pidiendo. Por los temas de permisos. Venga, actualiza acá un momento. Listo. No tengo el acceso a esta opción, por eso me estaba pidiendo la autenticación. Pero un tema que quisiéramos ver son esas directivas de datos. Yo les hablé mucho de las directivas de datos. Vamos a hacer un recorrido muy pequeñito de cómo crear estas directivas. Aquí en el menú izquierdo, que este es el que estamos viendo, en la opción de directivas, vamos a seleccionar directivas de datos y vamos a decirle nueva directiva. Esto es lo que les estaba diciendo de configurar qué conectores son empresariales, cuáles no son empresariales, cuáles puedo bloquear, ¿de acuerdo? Para evitar pues que usemos conectores no deseados o que me puedan exponer datos privados de la organización hacia fuentes externas. Entonces, en estas directivas de datos podemos hacerlo. Aquí lo primero que me va a pedir es ponerle un nombre a la directiva. Vamos a poner acá algo muy rápido. Vamos a ir a siguiente. Aquí me dice a cuál entorno le quiero aplicar esa directiva. Vamos a decir, voy a aplicárselo a este entorno y lo agrego a esa directiva. Le voy a dar siguiente y aquí me va a listar todos los conectores. Como eso es un entorno de pruebas, pues no tiene ninguna, pero el ejercicio es para que puedan ver cómo lo pueden realizar. Entonces, tenemos los conectores empresariales, los que no consideramos como empresariales y los que tenemos bloqueados. En este caso, todos están como no empresariales, es decir, no hay ninguna restricción, todo lo podemos usar de forma libre, pero lo ideal es que, por ejemplo, conectores como SharePoint, como OneDrive, estén catalogados como conectores empresariales. Y por último, también podemos poner esa lista de conectores como bloqueados. Digamos, yo no quiero usar Salesforce por alguna razón, entonces simplemente le digo, lo selecciono y le digo, oye, te voy a bloquear, voy a ponerte como un conector bloqueado. ¿Eso qué significa? Que ya cuando vayan a construir aplicaciones o flujos, este conector no va a estar disponible. Le doy siguiente, simplemente me dice, valide todo lo que vas a hacer y finalmente crear directiva. ¿De acuerdo? Entonces, de forma muy sencilla, podemos comenzar a tener una buena gobernanza, a crear estas directivas de seguridad que nos van a ayudar a evitar, por ejemplo, a usar demasiados conectores premium, temas de costos o exponer datos sensibles a fuentes externas. Entonces, bien, de momento eso sería todo. El tiempo se nos fue, es mucho lo que hay para decir del tema, pero una vez más, muchas gracias por escuchar. Estamos aquí para ayudarles, no están solos en todo este camino que seguramente van a empezar a recorrer. Y pues nada, estaremos aquí muy pendientes para continuar ayudándoles a implementar esa estrategia de gobernanza inteligente en sus organizaciones. Muchas gracias, que Listo, tengan un excelente día. listo. Jason, te voy a leer un par de preguntas que tenemos en el Ok, chat. perfecto. Listo. El señor Nicolás Morales nos pregunta, ¿qué recomendaciones pueden haber sobre el negocio de entornos cuando hay una estrategia de democratizar y contar con citizens developers en organizaciones, Developers. perdón, con gran cantidad de empleados? ¿Qué hay estrategia? No entendí muy bien esa parte. ¿Qué recomendaciones pueden haber sobre el gobierno de entornos cuando hay una estrategia de democratizar? Ok, ¿qué recomendaciones? Entonces, lo primero es que, espero estar entendiendo bien la pregunta, en esos entornos de desarrollo, creo que lo mencionamos, es que primero el entorno de desarrollo esté pensado para los usuarios que solamente crean, ¿sí? Los usuarios que solamente crean, los desarrolladores. No el entorno por default, sino un entorno aislado para desarrollo, para yo en ese entorno decirle a los usuarios cuáles tienen acceso, qué permiso les voy a dar. Tengo diferentes roles habilitados o disponibles en Dataverse que puedo habilitar, los environment makers, los que son solamente, los roles más básicos, el basic user, o los roles de administrador. Bueno, yo puedo configurar muchos roles y ahí en ese entorno de desarrollo es donde les puedo habilitar mayor acceso a quienes están creando. ¿De acuerdo? El segundo entorno sería para pruebas.
para todo el tema de validar funcionalidades antes de salir a producción. Es un entorno donde ya los desarrolladores no tienen tanto privilegio, sino es más enfocado hacia los usuarios que van a probar las funcionalidades de la solución antes de salir en vivo. ¿De acuerdo? Ese entorno de test importante, la solución también debería estar como solución administrada. En desarrollo tenemos esas soluciones no administradas que podemos manipular de forma completa. En el entorno de prueba la idea es que no suceda esto para que haya coherencia entre entornos, y en el entorno de producción lo mismo, entornos no administrados donde ya no hay acceso para usuarios que puedan crear, que puedan hacer cambios, sino solamente para los administradores y con soluciones administradas. Espero haber respondido la pregunta. ¿De acuerdo? Listo. El señor Jim Sang nos pregunta, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para evitar la multiplexación sin tener que llegar al extremo de licencias con otras cifras costosas, lo que muchas veces nos hace desistir de seguir desarrollando en Power Platform? Ese tema es súper importante y creo que es uno de los más difíciles a veces, porque claro, entendemos que la plataforma ofrece muchas capacidades bueno, son muchas cosas que nos ofrece la plataforma, pero desde luego debemos entender los temas de licencia y claro, nos enfrentamos con los temas de costos, es súper importante. Pero mire, mi recomendación como arquitecto, yo les puedo decir, hagamos las cosas de forma correcta. A veces por evitar costos no vemos los riesgos que pueden venir a futuro. Entonces lo primero es validar muy bien. Empecemos por lo básico y es hacer un análisis correcto de qué solución vamos a implementar. A veces nos pasamos esa fase tan importante que es el análisis, porque ahí validamos, oiga, mi solución qué tanto va a escalar, qué tan compleja va a ser y si la puedo hacer con mis herramientas o las que me ofrece Microsoft con mi licenciamiento E3 o E5. No siempre debo pensar de una vez en un Dataverse o en un SQL, no necesariamente. Puedo usar SharePoint como mi fuente de datos, pero debo estar seguro que son soluciones pequeñas, que no van a crecer mucho, que no son para múltiples, digamos, áreas o para usar en diferentes países y la organización están en diferentes regiones. Si es así, podemos usar lo que viene estándar, con SharePoint, con esos conectores estándar. Pero ya cuando necesitamos aplicaciones o soluciones que sabemos que van a escalar, con el tiempo, que van a ser usados por muchos usuarios con procesos muy complejos, mi recomendación es vayamos a lo que dice la regla, el licenciamiento, ¿cierto? No tratemos de saltarnos eso. Yo sé que lo he visto muchísimas veces y me lo preguntan demasiado, pero mi recomendación es no lo hagamos, porque lo que hoy día puede ser una solución, el día de mañana puede ser un dolor de cabeza. Empezando, que si Microsoft detecta eso, al primero que le van a, que van a buscar es cuál fue el arquitecto que validó esta solución, ¿de acuerdo? Entonces, si por alguna razón tenemos que usar conectores, pues premium, hagámoslo. Ahora, una estrategia clave también es mirar si de pronto es como poner en balanza esos diferentes sabores. Microsoft no me da un único sabor en licencia, sino que tengo muchos. Miro, por ejemplo, cuál me sirve más, si una licencia por aplicación, si una licencia por usuario, o si puedo usar una licencia por flujo. Bueno, tengo muchas opciones, entonces eso hace parte de ese análisis inicial para buscar la mejor estrategia de licenciamiento, ¿de acuerdo? Gracias, Jay. Nos preguntan, ¿hay alguna guía para instalar COE? ¿Es posible compartirla? Sí, sí la hay en la documentación de Microsoft. Ahora, ahí los que nos están dejando sus datos se los podemos enviar, pero es muy fácil de encontrar. Ahí en la documentación está qué es todo el tema del Starter Kit, ¿de acuerdo? Y cómo instalarlo y bueno, todo el tema. Está muy claro. La siguiente pregunta dice, ¿es posible ver el Starter Kit? Creo que ya la respondiste. Y dice, simular cómo podemos identificar estas soluciones huérfanas. Simular. Bueno, para ver aquí el Starter Kit en vivo y en directo, pues ya el tiempo no nos da, ¿no? Tendríamos que seguramente hacer otro webinar para enfocarnos ya en un tema mucho más técnico, ¿sí? Entonces, de momento no lo podríamos ver, ¿sí? Esa fue la pregunta. ¿Entendí bien? Sí, señor. Nicolás Morales, yo creo que igual podemos contactarte para hacer una sesión personalizada y también entender un poco más aquellos requerimientos que tienes en la empresa.
Sí, de Eh, acuerdo. Discúlpame, Laura. Dentro de las formas como los podemos ayudar está ese diagnóstico de madurez actual, por ejemplo, entender cómo está la organización, ayudarles a diseñar esas políticas y esos modelos de ambientes. La implementación del Starter Kit, de ese COE también está dentro de lo que podemos apoyarles. El entrenamiento de roles clave, el acompañamiento de la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones. Entonces, en todos esos temas los podemos apoyar sin ningún problema. Nos contactan y estamos ahí disponibles. Listo, el señor David Barrera también nos indica, ¿puedes explicar rápidamente los modelos de licenciamiento que tenemos en Power Platform? Listo, hablemos, los toqué muy rápidamente hace un momento, pero en términos generales, Power Apps ofrece básicamente tres tipos de licenciamiento, ¿sí? Está el primero, que es modelo, el licenciamiento por aplicación, que ese más o menos está en $5 mensual. Está el modelo de aplicación por usuario, que está en $20, y está el pago por uso. El de licenciamiento por aplicación, que significa que son como esas puertas que yo le abro a cada aplicación. No es una licencia que yo le active a cada usuario, sino que la activo a nivel de tenant, ¿cierto? Y se la asigno a cada aplicación como esas compuertas para que las aplicaciones puedan ser usadas. ¿Eso qué significa? Que si ya llega al tope, pues nadie más va a poder usar la aplicación. Pero ese tipo de licencia es muy válido o se puede tener en cuenta cuando yo tengo aplicaciones que no son de alto consumo, que las van a usar pocos usuarios. Ahí puedo usar una licencia por aplicación, que fue lo que les dije, es entender qué tanto va a escalar mi aplicación, qué tanto se va a usar y buscar el mejor modelo. El segundo de aplicación por usuario es más robusto y es más pensado cuando yo tengo muchas aplicaciones, muchos flujos y necesito que mis usuarios accedan a todas ellas. Ahí con una licencia de $20 por usuario aproximadamente, yo le puedo dar acceso a todas las aplicaciones que tengo en el entorno. Y el último es el pago por uso. Ese modelo puede funcionar muy bien cuando yo tengo mucha incertidumbre y no sé qué tanto cómo se va a mover el tema, cuál va a ser el impacto. Entonces, para no arriesgarme mucho, me voy con un modelo de licenciamiento de pago por uso y veo cómo se comporta mi solución y ahí pues decido, oiga, continúo con el pago por uso o paso a otro de los modelos. ¿De acuerdo? Eso lo puedo cambiar en cualquier momento sin ningún problema. Eso a nivel de Power Apps. En Power Automate tengo el licenciamiento. Es que en Power Automate son muchísimos tipos de licencia, pero está el modelo Premium que es por usuario, que si mal no recuerdo son $15, pero también están el licenciamiento para RPA, ya cuando tengo que incluir flujos de escritorio. Eso de Power Apps y Power Automate, también debo pensar en licenciamiento ya de Copilot, de Power BI. Es que es un mundo bastante grande, pero básicamente esos son los más importantes. Si hablamos de Copilot, por ejemplo, Copilot de estudio para agentes, hablaríamos de pago por uso, hablaríamos de paquetes por mensajes, hablaríamos también de licencia por usuario, que son como $30 al mes para poder crear agentes. En Power BI, que ya se está migrando a Fabric, tenemos la licencia Pro, la licencia, bueno. Es que son muchos tipos de licencias, pero en términos generales, y creo que los más importantes son los que comenté de Power Apps y Power Automate. Gracias, Jay. Nos indican que si, cómo se puede ver el detalle de Bailing para el uso de Copilot, agentes que Copilot Studio y etcétera. Eso se hace desde el centro de administración. O sea, el administrador es el que tiene todos los poderes para ver eso. Entonces, en el centro de administración es una de las formas si mal no recuerdo, ahí lo podemos ver muy rápido, de facturación, pero básicamente eso sería desde el centro de administración, ¿cierto? Y yo ahí voy controlando. Ahí también Copilot, en el caso de Copilot Studio, también tengo el análisis, ¿no? Así como yo les mostré de ese análisis que vemos en pantalla de cómo se están usando mis flujos, mis aplicaciones. Copilot también me permite tener ese análisis de entrada. Pero de nuevo, instalando el centro de excelencia en donde tenemos como la vista, esa 360, esa visión global de todo. Pero eso lo hacen los administradores, ¿de acuerdo? Para que tengan todos los permisos. Ok, y nos dicen, tenemos 10 departamentos que desarrollan cada uno con 2 developers. Estos deberían compartir el mismo entorno dev. Depende, depende. Si las soluciones son para, digamos, ¿cómo decirlo? Un área con un propósito en específico, podrían hacerlo. O sea, yo recomiendo que si son proyectos muy grandes, tengamos ambientes por separado para cada proyecto en específico, pero no necesariamente, ¿vale? Podemos manejar que en un solo entorno de desarrollo, que en un solo entorno de desarrollo podamos tener nuestras soluciones
y que a ese entorno tengan acceso los usuarios desarrolladores, ¿de acuerdo? Eh, Creo que es uno de los ambientes donde pues es más fácil de gestionar porque precisamente estamos en desarrollo. Sí, y ahí le asignamos las licencias que sean necesarias a cada integrante del equipo para que pues pueda crear sus aplicaciones. Ya cuando vamos a pasar a pruebas y a producción, importante tener en cuenta cómo configuramos las soluciones. Un ejemplo, si yo tengo aquí en mi equipo de desarrollo, para el caso que me ponen de 2 desarrolladores, ellos están creando sus soluciones, sus flujos, sus aplicaciones con sus conexiones, o sea, con su cuenta corporativa. Al momento de pasar a pruebas y a producción, no, las soluciones o las aplicaciones, los flujos no pueden ir con la cuenta de ellos. Es decir, yo debo crear conexiones que no sean dependientes de usuarios en sí, para que no haya problemas cuando esa persona ya no está en la organización. Entonces, eso es parte de la estrategia al momento de crear aplicaciones o de soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, usar, por ejemplo, service principals, ¿sí? Para que la conexión no esté ligada a una persona en sí, a un usuario, sino que sea una licencia o perdón, una conexión de usuario de aplicación que no dependa de alguien, de una persona en sí. Me refiero a eso, ¿vale? Y cuando migremos a los diferentes entornos, pues no vamos a tener inconvenientes. Ok, me indican, los usuarios en Power Apps con licencia free vienen con la E3. No es suficiente para que los usuarios puedan acceder a las aplicaciones del entorno, Lo, acceder para ejecutar o lo, como pu- completar un formulario y no para editar. lo pueden hacer. Lo pueden hacer, pero solo si trabajan en el ecosistema 365. O sea, Microsoft en sus licencias E3 y E5 nos entrega capacidades limitadas. Esas capacidades limitadas, ¿cuáles son? Que es un ejemplo, mi aplicación Power Apps Canva solamente la puedo conectar a SharePoint. Ahí, ya, pare de contar, no puedo hacer más. En el momento en que yo necesite conectar a Dataverse, a SQL o a una fuente externa, cualquiera que sea, que ya no sea SharePoint o 365, ahí necesito conectores premium, ¿cierto? En el momento en que mi flujo de Power Automate necesite conectarse a una IP, a una API de un sistema, no sé, hacer algún tipo de integración, necesito conectores premium, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Todo lo que esté en el ecosistema 365 de Microsoft, ahí sin ningún problema, licencias E3, E5, free, sin ningún problema. Puedo desarrollar y puedo poner en producción sin incurrir en costos de licenciamiento sin ningún problema. Lo importante es tener en cuenta que mi aplicación o mi solución no sea una solución de bajo impacto, entre comillas, que no tenga que escalar mucho con el tiempo, que no sea muy robusta, que no maneje procesos muy complejos. ¿Por qué? Porque seguramente a medida que vaya creciendo la data en SharePoint, por ejemplo, después de 5.000 registros en una lista en SharePoint, el nivel de performance se puede ir degradando. Entonces son cosas que debo tener en cuenta. Pero mientras todo esté ahí, lo puedo usar sin ningún problema, sin adquirir licencias por separado. Ok, la última pregunta que tenemos es, si tengo dos equipos de desarrollo, ¿cómo hago el despliegue para un mismo ambiente de producción? Si tengo 2 equipos de desarrollo, ¿cómo hago el despliegue? No, pero lo puedo hacer, por ejemplo, por medio de los pipelines. O sea, no veo ningún problema ahí. Digamos, ambos o todo el equipo de desarrollo puede estar, digamos, en un mismo ambiente, pero, digamos, por medio de los pipelines en donde yo ejecuto, digamos, y subo la solución de un ambiente a otro. O sea, el equipo ejecuta el pipelines, lo sube al ambiente, pero quien da la aprobación final a la producción es ese administrador, ese gerente de tecnología, como hablamos. Digamos, si usamos pipelines de Azure DevOps, lo mismo. Entonces yo configuro, ¿sí? ¿Quién puede ejecutar el pipeline? ¿Quién lo puede ejecutar? El equipo de desarrollo está creando, publica los cambios en la aplicación o en la solución y el encargado, el que tiene los privilegios de ejecutar ese pipeline, pues simplemente da el go allá. Si usamos Azure DevOps, por ejemplo, y va y toma la solución y comienza todo el export, todo el tema de aprobaciones sin ningún problema. O sea, eso lo podemos dividir de acuerdo a roles o permisos. Listo, listo, Jason, no es más. El señor René, la señora Carolina y la señora Claudia, sí, nosotros estamos después de esta reunión en nuestro equipo de marketing se contactará y estamos compartiendo la grabación, como ya les indicamos. Si quieren dejarnos directamente acá el correo, lo pueden hacer, como ya lo han venido haciendo, y compartiremos en el menor tiempo posible la grabación de estas dos sesiones. Muchas gracias a todos por su tiempo. Damos por terminado el evento. Les agradecemos el espacio. Jason, un amable y muy gentil. Hasta luego.